Bien, en la clase de hoy vamos a aprender a utilizar la función lógica sí y los operadores relacionales y los operadores lógicos. Bueno, los operadores relacionales ya los conocemos. Previamente vamos a aprender una función que tal vez a ustedes les sirva para poder generar planillas y hacer pruebas. Vamos a utilizar la función aleatorio.entre. Bueno, hay dos funciones, la función aleatorio que devuelve, dice, el número aleatorio mayor o igual entre 0 y menor que 1. Entonces genera números con decimales al azar. Sin embargo, este otro nos permite generar un número aleatorio en un rango de números que nosotros podamos especificar. Eso es lo que vamos a utilizar. Aleatorio.entre, le damos el número inferior, voy a darle 25, punto y coma, y el número superior, voy a darle 100. Estoy queriendo generar notas al azar entre 25 y 100. Voy a pulsar Enter, perfecto, y voy a copiar las demás celdas. Cuando es la copia de una celda que tenga formatos, el mismo formato se copia a todos los demás. Como quiero que la planilla se quede intacta con el mismo formato, utilicen este botoncito opciones de autorrelleno y seleccionen la opción rellenar sin formato. Entonces va a quedar intacta el formato de nuestra. Y para los demás bimestres arrastramos y copiamos. Bueno, lo que he hecho es generar notas entre 25 y 100 para todos los bimestres. Hay un detalle con esta función aleatorio. Siempre que yo haga cualquier operación dentro de la hoja, los números se van a volver a generar, o sea, no son constantes. Siempre que hagamos una operación en la hoja de cálculo, la función aleatorio va a elegir otro número al azar. Entonces, eso es lo que no conviene para este caso. ¿Cómo vamos a solucionar? Vamos a hacer desaparecer la función utilizando en la ficha inicio la opción copiar y en la opción pegar. Fíjense que la herramienta pegar tiene dos partes. En la parte superior es pega directamente y en la parte baja nos da las opciones para poder hacer el pegado. Hay distintas opciones de pegado. Entre ellas vamos a encontrar esta que dice valores, es decir, si hay una fórmula o una función en las celdas que estábamos copiando, las va a eliminar y solo va a quedarse con los valores. Fíjense, ya no está la función aleatorio.entre. Bien, ya tengo las notas generadas. Para calcular el promedio sabemos la función promedio y pulsamos Enter. Igual copiamos a las demás celdas. Ya saben, para que no se copie el formato, rellenar sin formato. Bien, lamentablemente no tengo ningún reprobado, así que voy a cambiar notas. Voy a poner aquí 30, otro 30. Esto ahí tengo un reprobado. Por aquí hagamos otro reprobado. Vamos a poner aquí 25 y aquí vamos a bajar a 60. Tenemos dos reprobados, uno más. Le vamos a poner 30, ya. Por lo menos 3 reprobados. Bien, en la columna de observaciones quiero llenar aprobado o reprobado dependiendo del promedio final o la nota final. Lo que tengo que hacer es saber cuál es la nota mínima. Aquí tengo una tablita de parámetros donde dice nota mínima 51. Es decir, que la nota mínima de aprobación es 51. Podría ser 36 o podría ser 61, etcétera. Bueno, en este caso 51. Entonces, ¿qué tengo que fijarme? El promedio. Si es mayor o igual a 51, entonces aprobado. Esto sí está aprobado. 53 aprobado. Si tendría que llenar uno por uno, tendría que ir viendo el promedio y luego escribir. Aprobado. Aquí me fijo el promedio final, 45 es reprobado. Bueno, ese es el trabajo que la función sí puede hacer por nosotros. Tomar la decisión de poner aprobado o reprobado. La función lógica sí, en realidad, toma la decisión de ejecutar uno de dos datos dados en función a un criterio o a una condición. En este caso, la condición es que el promedio final sea mayor o igual a 51 para aprobado. Caso contrario, reprobado. A ver, vamos a escribir. Siempre que escriben una función correcta, el Excel les da el concepto de la función. Dice, comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Es un concepto muy claro. Abro paréntesis y tenemos 3 argumentos. La prueba lógica, el valor verdadero en caso de que la prueba sea verdadera y el valor falso en caso de que la prueba sea falsa. ¿Cómo se hace la prueba? Tenemos que utilizar los operadores relacionales, se los conocen, igual, menor, diferente, etc. Antes de comenzar, vamos a ir a la tabla de parámetros y le vamos a asignar nombres. Me gusta trabajar con nombres, así que aquí le vamos a dar nota mínima, NM. Enter. Ahora sí. Sí, siempre que ustedes escriban una función correctamente, el Excel les va a dar un concepto sobre la función. Dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Ese concepto me parece muy claro. Ahora, dice, la función tiene 3 argumentos. La prueba lógica, separado por punto y coma, el valor si verdadero,
punto y coma, y el valor si falso. La prueba lógica se escribe en base a la comparación, utilizando los operadores relacionales que conocemos, igual, mayor, menor, mayor o igual, etc. Entonces vamos a tomar el promedio final y nos vamos a preguntar si ese promedio es mayor o igual a 51. 51 es la nota mínima. Sabemos que tiene el nombre NM. Si es mayor o igual a 51, entonces, punto y coma, el valor verdadero va a ser la palabra aprobado. Como es un texto, entre comillas, aprobado. Punto y coma, el valor si falso va a ser reprobado. Como es texto, también entre comillas. Y cerramos paréntesis. Entonces, la función sí va a tomar la decisión de ponerle aprobado o reprobado en función a este criterio o condición, si el promedio es mayor o igual a la nota media. En este caso es verdadero, entonces nos va a escribir aprobado. Bien, vamos a copiar la función. Antes de analizarlo, vamos a decir rellenar sin formato. Bien, entonces aquí me he escrito reprobado. ¿Por qué razón? Porque compara si el promedio final es mayor a la nota mínima. Eso es falso. Entonces escribe el valor falso. Bueno, esa es la forma de trabajar de la función lógica. Bien, aquí vamos a poner los parámetros que tenemos aquí en los valores cualitativos. Lo que quiero es ponerle nombre a estos textos, a la descripción, y esos nombres que sean cada uno de estos valores. Para asignar directamente nos vamos a fórmulas, crear desde la selección. Entonces el Excel le va a dar un nombre a estas celdas, tomando en cuenta, dice, la fila superior, no, la columna izquierda, sí, quiero que estos valores sean los nombres de cada una de estas celdas. Entonces ponemos a aceptar. Bien, entonces voy a copiarme por a la otra planilla para tenerla en mente, para poderla ver. Aquí voy a copiar, pegar. Bien, necesito también sus criterios. Bien, voy a copiar aquí abajo. Perfecto, lo que quiero ahora es llenar esta columna. Para eso también voy a utilizar la función si para determinar estos criterios. Ahora, ¿cómo hago esa función? Esto se le llama funciones anidadas. Las funciones anidadas son funciones que se escriben dentro de otra función. O sea que vamos a escribir funciones si dentro de otras funciones si. Vamos a utilizar 3 funciones si en este caso. Ahora, es muy importante su análisis, el análisis lógico que ustedes tengan, ¿ya? ¿Cómo le digo que esté entre 0 y 50 para ponerle ED? O cómo le digo a la computadora que se pregunte si está entre 51 y 68 para ponerle DA. Entonces, ustedes tienen que analizar esa situación. En mi caso, por ejemplo, voy a empezar desde abajo, o tendría que decirle mayor o igual a 0 y menor o igual a 50. Todavía no sé expresar ese tipo de criterios. Así que voy a empezar por aquí abajo y voy a preguntarme si el promedio final es mayor o igual a 85. Entonces, empecemos. ¿Sí? El promedio final es mayor o igual a 85. Punto y coma. ¿Qué va a suceder en ese caso? Si es mayor o igual a 85, tendría que ponerle DP. Punto y coma. En caso de que esa expresión lógica, si esa prueba lógica es falsa, entonces en el valor si falso vamos a volver a escribir si y nos vamos a volver a preguntar si el promedio final es mayor o igual, en este caso a 69. Ya estoy en este segundo parámetro, voy a poner 69, punto y coma. Si es mayor o igual a 69, que correspondería un do, punto y coma, y otra función más. En caso de que esa condición no sea verdadera, entonces vamos a insertar otra función más y nos vamos a preguntar si el promedio final es mayor
o igual, esta vez a 51. Punto y coma. Si es mayor o igual a 51, le ponemos un DA. Caso contrario, por el valor si falso, le vamos a poner un ED. ¿Por qué razón? Porque ya no hay más condiciones que darle. Si es mayor o igual a 51 es la última condición. Caso contrario, si no es mayor o igual a 51 es menor a 51, entonces directamente ED. Ahí terminaría. He cuidado de seguir la sintaxis de la función. La prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. La prueba lógica de la anterior función, la prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso, toda esta función. Ya nuevamente aquí la primera función, la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso, segunda función. Entonces, si cuidamos la sintaxis, no vamos a tener ningún problema. Aquí cerramos, hemos abierto 3 paréntesis, cerramos 3 paréntesis, 1, 2, 3. Y nada más pulsamos Enter. Fíjense que nos ha puesto ahí dimensión en desarrollo aceptable. Sí, vamos a copiar eso. Hemos dicho que vamos a copiar sin formato, rellenar sin formato. Ya tenemos el valor cualitativo. Dimensión en desarrollo aceptable entre 51 y 68. Su nota, su promedio final 68, entonces le corresponde, ¿no? Este está en desarrollo aceptable, también está en el rango, ¿no? Dimensión en desarrollo óptimo porque está entre 69 y 84. Está trabajando perfectamente. Dimensión en desarrollo está entre 0 y 50. ¿no? Están reprobados, están en dimensión en desarrollo. Perfecto. Entonces hemos visto la función si anidada. Hemos escrito una función dentro de otra. Bien. Bueno, vamos a trabajar ahora con operadores lógicos. Conocemos los operadores relacionales, igual, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual y diferente. Pero también hay unos operadores lógicos. Entre ellos está el operador lógico I, que es una conjunción de condiciones, y el operador lógico OR, que es una disyunción de condiciones. Y el de negación, no. Pero este último no lo vamos a utilizar. Rara vez se utiliza, vamos a hablar más sobre estos dos casos. Los datos lógicos que debemos tomar en cuenta son un falso y verdadero. Son datos lógicos para el Excel, lo toma como tal. Ya más adelante vamos a ver cómo trabajan, cómo debemos trabajar con esos tipos de datos. Vamos a ver cómo funcionan estos operadores lógicos y con una tablita de verdad. Para empezar, estos operadores lógicos nos permiten expresar dos o más condiciones. Eso es lo que necesitábamos en esta función, en esta columna para el valor cualitativo. Pero esta función está bien. Con lo otro íbamos a escribir una función bastante larga. De todos modos, veamos cómo funcionan los operadores lógicos y O. Trabajando en esta tablita de verdad, dice: si la condición 1 y la condición 2 son verdaderas, la salida va a ser por verdadero. Basta que una condición sea falsa, la salida va a ser por falso. Esto en referencia al operador lógico I. Cuando expresamos dos condiciones y una de ellas es falsa, la salida va a ser por falso. Vamos a comprobar. ¿Cómo se escribe? El operador lógico I por delante. Abrimos paréntesis. El primer valor lógico, o sea, pueden haber varios valores lógicos. Voy a preguntarme si la primera condición es igual. Voy a preguntar si es igual a B, punto y coma, y significa y. Si la condición 2 es igual a verdadero. Y puedo poner otro punto y coma y así ir insertando más condiciones, pero en este caso solo 2. ¿Qué va a suceder? Aquí tengo la prueba lógica 1 y aquí la prueba lógica 2. Cuando utilizo el operador lógico I, las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. En este caso sí son verdaderas. Vamos a pulsar Enter y nos sale como resultado verdadero.
las dos condiciones son verdaderas. Basta que una condición sea falsa, la salida va a ser por falso, como pueden observar. El operador lógico O es lo contrario. Vamos a escribir O y por delante y entre paréntesis todos los criterios de relación que quieran. Entonces, en este caso, dos condiciones solamente. Nos vamos a preguntar si la condición 1 es igual a B o la condición 2 es igual a B. Estoy haciendo esto para probar cómo trabaja O. Para el operador lógico O, basta que una de las dos condiciones sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. ¿Ya? Aquí tenemos dos condiciones. Cualquiera de ellas, si es verdadero, entonces la salida va a ser verdadero. Usamos Enter. Verdadero. Copiaremos. Verdadero, verdadero y falso. Solamente es falso cuando las dos condiciones dadas son falsos. Lo contrario de I, ¿no? Es verdadero solamente cuando las dos condiciones son verdaderas. Basta que una es falso, el resultado va a ser falso. Así trabajan estos dos operadores lógicos y vamos a hacer una pequeña práctica al respecto. Vamos a suponer que están haciéndose una prueba de admisión para entrar al equipo de básquet del colegio. Vamos a tomar en cuenta este enunciado. En una prueba de admisión de básquetbol, el atleta debe tener como mínimo 1,80 de altura y 16 años. Esas dos condiciones son requisito para ser aprobado o admitido en el equipo de básquetbol. Entonces ahí vamos a utilizar, tenemos la edad y tenemos la altura. ¿Cómo escribimos? Obviamente vamos a utilizar la función sí, porque es la función que nos permite ejecutar uno de dos valores, ¿no? La prueba lógica. Cuando las dos condiciones se tienen que cumplir sí o sí, utilizamos y. Por delante. Abrimos paréntesis y las condiciones. Que la altura dice sea como mínimo 1,80. Entonces la altura mayor o igual a 1,80. ¿Ya? Punto y coma. La otra condición es que la edad sea por lo menos 16 años. Edad mayor o igual a 16. Hasta ahí termina el valor lógico de I. Y esa es la prueba lógica de la función sí. La función sí nos está permitiendo ahora, a través del operador lógico I, expresar dos condiciones. ¿Ya? Punto y coma. En caso de que las dos condiciones sean verdaderas, es decir, que la altura sea mínimo 1,80 y la edad sea mayor o igual a 16, entonces ponemos admitido, vamos a poner uno. Caso contrario, vamos a poner rechazado. Bien, lo vamos a poner como un enunciado, aprobado o reprobado. Admitido, rechazado. Cierro paréntesis. Fíjense que el operador lógico I me ha permitido expresar dos condiciones. Si las dos son verdaderas, escribirá admitido. Si una de las dos o las dos son falsas, va a escribir rechazado. Pulsamos Enter. Rechazado. No cumple ninguna de las condiciones dadas. Rechazado, dos admitidos. Tiene 17 años, su altura 1,95. Cumplen las dos condiciones. Tiene 18 años, es mayor a 16, tiene 1,88 de altura. Dos admitidos. Esa es la forma de trabajar del operador lógico I. Bien, vamos a hacer el segundo ejemplo aquí abajo. Dice, en una prueba de admisión de básquetbol, el atleta debe tener como mínimo 1,80 de altura y esta vez dice 16 años. ¿Qué significa eso? Que para entrar al equipo de básquetbol, la persona tiene que por lo menos tener 1,80 de altura. Si no tiene 1,80 de altura, por lo menos tiene que tener 16 años. O sea, se tiene que cumplir uno de los dos requisitos. Por eso está la letra O ahí, ¿no? Veamos, vamos a sí, O, y abrimos paréntesis y ponemos las condiciones que queramos. Pero en este caso solo dos. Que como mínimo la altura sea 1,80. Entonces la altura mayor o igual a 1,80. O la edad dice mayor o igual a 16. O igual a 16. Cerramos paréntesis y luego punto y coma. Estoy cerrando el paréntesis del operador lógico I.
Ya están mis dos condiciones. Dice, si la altura es mayor o igual a 1,80 o la edad mayor o igual a 16, entonces basta que una de las dos condiciones se cumpla para escribir admitir. Caso contrario, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, va a escribir rechazado. Bien, cerramos paréntesis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se va a preguntar lo mismo que se preguntaba en el anterior caso. Si la altura es mayor o igual a 1,80 o la edad es mayor o igual a 16, entonces admitir. Basta que una de las dos sea verdadero para ejecutar la salida verdadera. Copiamos igual que en el anterior caso. Fíjense que en este caso tengo 4 admitidos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, en el primer caso no tiene la edad de 16, pero sí tiene la estatura, 1,82. Aquí tiene la edad, pero no la estatura, 1,78. Igual ha sido admitido por la edad. Esta sería entonces la utilidad de los operadores lógicos y o.